Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista con una invitada especial desde Puerto Rico. Nos acompaña Sandra Santana, que es contadora, escritora, poeta, comunicadora, sindicalista y activista por los derechos humanos y los trabajadores, presidenta de PEN Puerto Rico Internacional. Muchas gracias, Sandra, por aceptar esta entrevista. Hola Yali, gracias por la invitación. Un placer estar aquí conversando contigo. Sandra, como para ir iniciando ya de fuerte en esta conversación, sabemos que tú eres escritora, escribes textos maravillosos y has colaborado mucho con Espacio Cultural Waves con tus escritos. ¿Qué es para ti la literatura? La literatura para mí lo es todo desde hace mucho tiempo, desde que yo recuerde. Siempre me ha gustado leer, siempre escribía, siempre quise ser escritora. Así que pues la literatura para mí es un modo de vivir, es un espacio, es el espacio donde me gusta estar en el mundo, donde más me gusta estar. En tu biografía mencionas que eres contadora. ¿En qué momento inició este gusto por la literatura? ¿Desde siempre? ¿Por qué hubo ese desvío hacia la contabilidad, si es que se le puede llamar desvío? Sí, de las letras a los números, ¿verdad? Mm, Parecería raro. Lo que pasa mm, es que no sé si ocurre en Chile, pero aquí en Puerto Rico, mm, pues cuando los jóvenes dicen que quieren ser escritores, les dicen, búscate otra cosa porque de mm, eso no se vive, te vas a morir de hambre. mm. Pues eso me lo dijeron a mí. Así que decidí pues por los números, porque me gustan también los números y estudié administración de empresas con concentración Mm. en contabilidad, hice un bachillerato y una maestría también, pero en el año 2004 la Universidad del Sagrado Corazón inició una maestría en creación literaria, algo nuevo en Puerto Rico y creo que en el Caribe y tal vez en Latinoamérica, para preparar escritores, personas que venían de diferentes áreas de estudio, como en el caso mío de administración de empresas. Había gente estudiantes que eran médicos, arquitectos, abogados. Bueno, fue un éxito en realidad la maestría porque estaba ideada para ayudar a personas que tenían su talento para escribir, porque en general los que se matriculaban pues eran personas que tenían un talento para escribir, pero por muchas razones no habían escrito, no se habían dedicado a la literatura, a publicar, sino que se habían desviado, como tú mencionaste al principio. Entonces, pues ahí, pues yo vi los cielos abiertos, yo dije, esto es lo que yo quería hacer toda mi vida. Y en 2006 me matriculé. Mm. Entonces, por ahí es mi primera novela, por, por, por causa de esas clases, porque la, el trabajo final era una tesis, ¿verdad? Había que hacer una tesis, que podía ser un libro de cuentos o una novela. En el caso mío, pues me decidí por una novela y de ahí surgió la versión original de La fábrica de botones. Ah, oye, qué increíble eso de que existan arquitectos, contadores, distintas ramas del saber que se unan para crear sus propias obras literarias. Me parece impresionante porque son distintas perspectivas de cómo van creando su narrativa. ¿Esa experiencia fue enriquecedora para ti? ¿Encontraste un mundo nuevo en eso? Muchísima, muy enriquecedora, porque pues hay quien dice que no se puede enseñar a alguien a escribir. Bueno, dirán lo mismo de que no se puede enseñar a una Mm, persona a hacer otra cosa, ¿verdad? mm, En otra rama del saber. Lo cierto es que esa maestría nos brindó las herramientas que necesitábamos y la confianza también mm, para escribir ya en forma profesional, digamos, para publicar. eh, muy enriquecedora. Mira, había en todas eran clases y
Entonces, en los talleres, todos teníamos que escribir semanalmente 1 o 2 cuentos. Entonces, nos sentábamos en esa clase y teníamos que cada uno leer su cuento. Entonces, recibir la crítica del resto del grupo. Y no se podía uno defender porque el profesor siempre decía, el texto se defiende solo. Así que de ahí, de toda esa crítica, pues uno tomaba lo que uno entendía que en realidad iba a enriquecer tu texto, pues tú lo tomabas. Lo que no, pues no lo tomabas porque tampoco estabas obligado. Y entonces era una dinámica súper buena, encantadora. Pues había personas a veces que se molestaban porque todo el mundo pues no tolera igual la crítica, pero todos fuimos aprendiendo en el camino y pues fue excelente, excelentísimo. Ver los puntos de vista de cada uno, la forma en que escribía cada uno, porque todo el mundo tiene un estilo distinto y tener esa conciencia de que la competencia es con uno mismo. Porque aquí no se trata de que yo quiero escribir mejor que aquel o que aquella, yo quiero superar a este o al otro. No, no, no. Es uno mismo. El compromiso es de aprender, de superarse cada vez más. Es el compromiso de ser mejor escritor cada vez. Sandra, y retrocediendo un poco a la Sandra pequeña, ¿cuáles fueron los primeros escritores que te gustaron, que encontraste ahí un nicho de seguir una ruta de literatura, tanto como escritores a nivel internacional como de Puerto Rico en particular? ¿Cuáles De fueron Puerto Rico. Uh-huh. De Puerto Rico, pues mira, estudiábamos los escritores costumbristas mayormente, todavía creo que se estudian. Abelardo Díaz Alfaro, por ejemplo, con sus cuentos en el libro Terrazo. Santa Clova la Cuchilla, fue uno de los más que me gustó. Puerto Rico, para los que están viendo el programa, darles un poquito de historia, pues fue invadido por Estados Unidos en 1898. Entonces, impusieron de inmediato la enseñanza en inglés en las escuelas. Entonces, trataron de traer toda esa cultura de ellos a Puerto Rico. Y una de las cosas que trajeron pues fue la tradición de Santa Claus. Entonces, Abelardo Díaz Alfaro hace un cuento, Santa Claus escribió ese cuento y narra, es cómico, porque narra de cómo los estudiantes se espantaron al ver aquel personaje, porque pues aquí se celebraba el Día de Reyes, se sigue celebrando, hemos defendido esa tradición toda la vida. Entonces, de cómo fue esa reacción y así, con todo lo que quisieron imponer, pues hubo y ha habido resistencia. Hubo muchos escritores costumbristas como Enrique Laguerre, Emilio S.B. Laval y muchos más. Ya según fui creciendo, pues Horacio Quiroga me enamoró. Recuerdo que en una clase ya yo escribía unos textos ahí, unos esbozos, vamos a decir, comenzando unos cuentos. Ya tú sabes, en la adolescencia lo que uno puede escribir, pero bueno, yo me encantaba. Y recuerdo que cuando leí los cuentos de locura, de amor y de muerte de Horacio Quiroga, ay, yo me quedé. Yo dije, cuando yo sea grande, quiero ser como él. Entonces recuerdo que una maestra me dijo una vez, tiene un estilito así como de cómo construyes las oraciones. Y yo dije, wow, yo me sentí, olvídate. Entonces luego conocí la escritura de Agatha Christie. Mi hermano mayor, que es un lector voraz, tenía una de sus novelas. Entonces, cada vez que lo citábamos, yo me llevaba una prestada y después se la devolvía, me llevaba la otra y así. Y leí mucho de Agatha Christie. Me fascinó, pero una cosa, de todo lo que leí, solamente una vez adiviné quién era el asesino. Así que yo decía, también dije, cuando yo sea grande quiero ser como ella.
me fascinaba ese estilo de suspenso. De hecho, cuando empecé a escribir, tengo varios cuentos de suspenso, me comentaron en la clase y el profesor también me dijo, se te da bien el suspenso. Así que yo dije que bueno, quiero seguir por ahí. tengo varias cositas así con ese suspenso. De hecho, la novela tiene un poco de suspenso también. Sandra, eso te iba a preguntar si tu novela Fábrica de Botones estaba más o menos relacionada con esta amplia literatura sobre Agatha Christie. Pues mira, yo quería hacer una novela de suspenso. Por eso mismo, ¿verdad? Y sí, entiendo que sí. Le han llamado novela negra, porque pues hay crímenes ahí, aunque no hay un personaje que sea un detective ni un policía, como en otras novelas, pero sí, porque es una novela de crimen, es sobre la trata de menores en el Puerto Rico de 1986. ¿Por qué ese tema en particular, Sandra, te llamó la atención desarrollar en una novela? Pues mira, yo siempre recuerdo cuando más pequeña escuché una noticia que hablaba de niños que secuestraban de un país y se los llevaban a otro. Entonces yo recuerdo que de esas noticias que impactan a uno y con el tiempo se le quedan a uno, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué cosa más terrible tiene que ser que se lleven a un niño de un país para otro, para tráfico sexual, para esclavitud, lo que sea. Pero yo decía, como mucha gente, eso en Puerto Rico no ocurre. Entonces, llegó el momento de hacer la tesis de la maestría, me llegó ese recuerdo y dije, yo quiero escribir sobre la trata de menores en Puerto Rico y empecé a buscar información. Entonces, en ese proceso de investigación, yo encontré el informe de la Fundación Ricky Martin. Hubo un momento que la Universidad del Sagrado Corazón presentó una serie de conferencias. Entonces, una de ellas, el doctor César Rey, que trabajó con la Fundación Ricky Martin, discutió ese informe, el primer informe que fue del año 2010, se consigue en internet. Ese informe se titula el tráfico o la trata de personas en Puerto Rico, un reto a la invisibilidad. Eso me dio la clave cuando invisibilidad, la palabra invisibilidad, me dio la clave, porque yo dije, así es que yo voy a tratar el tema en mi novela. Es algo que ocurre, pero es como si nadie lo viera, a la vista de todos y como si no se viera. Y un detalle bien terrible que menciona el informe de la Fundación Ricky Martin es que en el año 1986 en Puerto Rico, el 31 de diciembre, hubo un fuego en un hotel de San Juan que se llamaba Hotel Dupont Plaza. Entonces, pues ahí hubo una disputa obrero-patronal, arrestaron a 3 empleados, cumplieron cárcel y todo. Se dice que pues ellos quemaron, a lo mejor no era la intención, pero pues el resultado fue que se quemó y murieron 96 personas. Entonces, dice el informe que en la investigación que se hizo después del fuego, encontraron material de pornografía infantil en 20 habitaciones. Entonces, pues uno se espanta pues, que hayan encontrado una o dos, ¿verdad? Hay gente malamañosa, pero en 20 habitaciones, pues yo dije, ahí se me ocurrió, yo dije, yo voy a poner ese incidente en la novela, porque primero no había pensado en eso hasta que escuché la conferencia. Y entonces dije, hoy ese suceso del Dupont Plaza va a ser una parte importante de la novela. Y entonces la desarrollo en ese año, en 1986, a finales de 1986 y las primeras semanas del 87. Esta novela fue publicada en 2018.
Estamos ya en el 2022. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido este tema en las personas que usted ha podido comprobar de sus comentarios o lo que se ha dicho de la novela? Pues mira, ha sido muy buena, muy buena. Yo la he presentado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, recinto de Carolina, en colegios privados, y he aprovechado esos momentos para que me acompañe, llevar a alguien que me acompañe. Entonces, hemos discutido la novela como ficción y lo que pasa en la vida real. De hecho, el doctor César Rey me acompañó en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y habló sobre el tema, porque me parece bien importante llevarle este tema específicamente a los jóvenes, porque los jóvenes tienen una combinación de exceso de confianza, porque cuando uno está en la adolescencia y bien jovencito, uno cree que es invencible, que nadie va a venir a molestar a uno, ¿verdad? Que uno se las sabe todas. Y también hay como que poca malicia. Entonces, pues yo me he podido dar cuenta de que cuando voy a los salones, a veces que he ido a los salones y les pregunto a los jóvenes, ¿qué ustedes entienden por trata? O trata de menores, y se quedan como, yo me ponía a pensar, ¿será timidez o en realidad no están muy conscientes, a pesar de la mucha publicidad que hay? Y en Puerto Rico, precisamente por el trabajo de la Fundación Ricky Martin, se le ha dado muchísima publicidad, y se ha usado, como te digo, se ha aprovechado para llevar esta información a las escuelas, a los estudiantes, y aún así, pues yo entiendo que hay que seguir, porque pues son muy confiados los jóvenes, y ahora con el internet la amenaza está constante, constante. En esta misma línea, Sandra, tú te declaras activista en tu biografía. ¿Qué significa para ti el activismo y también la lucha por los derechos humanos? ¿Cuáles son esas luchas que has tenido que enfrentar tú como mujer y también como escritora en Puerto Rico? Pues mira, yo soy sindicalista también. Yeah. Fui la primera mujer en el sindicato, en el trabajo. Yo estoy jubilada ya, pero en aquel momento pues pertenecía a la Unión de Contadores y Auditores Externos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Así que ahí pues trabajaba junto con la Junta de Directores, ¿no? En pro de los derechos de los empleados unionados, pero también estábamos afiliados a la Central Puertorriqueña de Trabajadores, y ahí pues yo estuve involucrada en muchas luchas de país, sociales. Siempre hay luchas con el gobierno. Me imagino que en Chile y en todas partes es lo mismo, ¿verdad? Que con legislaciones que quieren, que pretenden arreglar unas cosas pero dañan otras, y en general muchas legislaciones que van en detrimento de la vida de los trabajadores y del pueblo. Ahora mismo estamos en una lucha de hace ya 5 años con la Junta de Control Fiscal impuesta por el gobierno de Estados Unidos, porque pues como saben, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, y están aprobando, ahora mismo aprobaron el plan de ajuste de la deuda, que pues ellos dicen que es bueno para Puerto Rico, pero dicen los que saben que no es bueno para Puerto Rico. Entonces, pues, de muchas maneras yo he estado involucrada, ya sea pues cabildeando en el Capitolio, con los senadores, con los representantes, con los grupos que manejan estas situaciones, ¿verdad? Que trabajan para combatir y hacerle frente a lo que es injusto. Y de muchas otras luchas de pueblo, manifestaciones. Llevo muchos años, más de 20 años, más de 30, en el activismo social. ¿Y esta historia tuya de 30 años de sindicalismo y de luchas sociales se verá reflejada en alguna novela posterior o en tus cuentos? Pues mira, es uno de mis proyectos, ¿sabes? Es un proyecto que tengo a futuro,
escribir una novela así sobre el movimiento obrero en Puerto Rico y todas esas luchas sociales, que se ha escrito mucho, pero pues siempre desde el punto de vista de uno y de lo que ha tocado a uno vivir, pues yo espero sí que salga algo, pues, por ese lado que salga algo. Sandra, ¿y cuál ha sido esa lucha más complicada que te has visto enfrentada? La más complicada, yo creo que no termina nunca porque es la lucha de país. En Puerto Rico, todos los problemas mayormente, pues tienen un nombre y es la colonia. Mientras Puerto Rico esté sujeto a las decisiones de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, pues la lucha no va a terminar nunca, no va a terminar nunca. Y en eso somos muchos los que estamos ahí trabajando y activamente protestando. Nos preguntan por qué protestan tanto, pero es que hay que protestar. Sandra, los escritores en Puerto Rico hoy, ¿cómo está el ambiente cultural? ¿Cómo está la poesía, la literatura? ¿Cómo llegaste también a Penn? ¿Fue en Puerto Rico? Cuéntanos un poco esa historia sobre la llegada hacia Penn. Ok, de cómo llegó a Penn, Puerto Rico. Mira, para el año 2015 estuve pidiendo de egresados de la maestría en creación literaria. Se llama Cofradía de Escritores de Puerto Rico. Entonces, pues ahí, más o menos para ese año, o tal vez el año antes, pues yo empiezo a escuchar actividad de Penn de Puerto Rico. Entonces, en el año 2016, pues entré a Penn como en el año 2014 como miembro, ¿verdad? Entonces, en el año 2016 me eligieron presidenta por primera vez. Ahí estuve un periodo 2016 al 2018, fue un año y 8 meses, y luego en el año 2019 hubo otra administración, me reeligen en el 2020 y ahora estaré hasta el 22, hasta febrero de este año. O sea que ya queda poco para finalizar como presidenta de Penn Puerto Rico. ¿Y cuáles son los proyectos que tiene Penn Puerto Rico pronto? ¿Publicar algún libro con sus escritores? ¿Extenderse más hacia el mundo? Nos hemos dado cuenta que tú has hecho un llamado a los distintos Penn del mundo para publicar en tu página. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando hoy en la actualidad en Penn Puerto Rico? Mira, el trabajo más llamativo, el más esperado que hace Penn todos los años es el certamen literario. Todos los años se hace un certamen y se premian los mejores libros del año anterior. Entonces, la edición más reciente fue el 28 de diciembre del pasado. Entonces, el año pasado, por causa de la pandemia, nos hemos dedicado más al trabajo virtual. Entonces, el año pasado, sabes que publicamos una antología que también invitamos a los centros de otros países, se unieron 12 centros más, y entonces publicamos la antología en forma digital, Letras del Encierro. Pronto la vamos a tener impresa en Amazon, ya mismo lo vamos a anunciar. Entonces, con ánimo de seguir esta unión, este acercamiento con los centros, que ha sido maravilloso. Yo le llamo la parte amable de la pandemia, porque ¿cuándo nos íbamos a imaginar? ¿Cuándo me iba yo a imaginar que yo iba a estar conversando con Yalik de Chile? Y hace poco tuvimos una reunión estuvo Gabriel Seisdedos de Chile, hubo representación de Nicaragua, de Chiapas, y hubo otra más. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener este acercamiento? Porque a mí me encanta viajar, pero no siempre uno puede, ¿verdad? Así que
ha sido maravilloso. Yo le llamo, como te digo, la parte amable de la pandemia. Entonces, queremos continuar. Esto no se debe acabar ni cuando se acabe la pandemia. No nos podemos olvidar unos de otros. Y sí, qué rico hacer actividades presenciales. Va a ser una cosa maravillosa, pero con la tecnología podemos continuar acercándonos. Entonces, nosotros en el blog empezamos a publicar textos de escritores de Puerto Rico, pero entonces en un momento dado dijimos, caramba, pero vamos a invitar a los demás centros para que se unan, y es una manera de seguir estrechando estos lazos que hemos estado construyendo, estos lazos de hermandad que hemos estado construyendo desde el año 2020 por la terrible pandemia. Pero ese es, te diría que es el proyecto tan hermoso y nos están contestando tan bonito. Chile participó, tenemos mucho, Guadalajara, de Nigeria, la semana pasada publicamos, ¿perdón? También vi un poema, un escrito que diga de Nigeria, de una escritora de Nigeria. De Uganda, la semana pasada, y vamos a seguir recibiendo de los centros PEN de África. Ahí le agradecemos a Lucina Kathman, que es el enlace. Lucina ha sido maravillosa porque ella los invitó a la fiesta que ella ya por segundo año hizo, la fiesta navideña virtual, y ella trajo 5 representantes de centros de África. Súper. Maravilloso. Ellos no hablan español, hablan en inglés, pero Lucina les enseñó unas frases para que ellos nos saludaran, y fue tan bonito. Entonces, pues ahora los invitamos, y pues claro, ellos van a enviar sus textos en inglés, pero ya conseguimos una traductora. Mañana vamos a publicar ese primer texto de Arinda Dafín, que ya se publicó en inglés, pero se va a publicar en español también. Así que es una manera muy linda de continuar acercándonos al mundo, y que el mundo se acerque a Puerto Rico, porque hay mucha gente que no conoce a Puerto Rico. Pero es bueno que nos vayan conociendo. Tenemos mucho que ofrecer. Muchas gracias, Sandra. No sé si habrá la posibilidad de que tú nos puedas leer algún texto ahora tuyo, para que vayamos conociendo tus escritos a todos y todas que nos estén viendo hoy acá en Waves. ¿Relacionado de la novela o cualquier otro? Lo que usted desea, si un cuento, alguna parte de la novela, para dejarnos ahí con ganas de leer más. Puedo leer un poquito del primer capítulo, o el primer capítulo es corto. Esta novela, los capítulos de la novela son bien cortitos, entonces lo hice con todo el propósito del mundo para agilizar la lectura, y eso ha gustado muchísimo. Pero antes de leerlo, me preguntaste cómo estaba la situación cultural en Puerto Rico. Claro. Pues mira, en Puerto Rico se está produciendo muchísima literatura. Desde hace varios años se publica mucho. Poesía. En el certamen, casi siempre, yo creo que casi sin excepción, la categoría que más libros se reciben es en poesía. Poesía y novela, pero generalmente la poesía le gana a la novela en términos del número de libros que participan. Se publica muchísimo. Grandes editoriales pues brillan por su ausencia, así que los escritores, muchos han creado su propio sello editorial para sus libros, o han creado editoriales para ayudar a otros a publicar. No sé si también sea la situación de Chile. Sí. Otros se autopublican, sí, porque cada vez es más difícil con las grandes editoriales, porque pues muchas veces esas tienen pues, sus escritores preferidos, ¿verdad? Y de ahí no se mueven. Sí, pero se está publicando mucho en Puerto Rico. Súper, te escuchamos entonces. El primer capítulo. Si se daña el sonido, como a veces ocurre, me dejas saber. Yeah. Este libro, esta ya es la segunda edición, que aquí le incluimos el prólogo de Rubis Camacho, que ella presentó la novela
la primera vez y es un texto maravilloso y lo quise tener en la novela. Así que la segunda edición lo contiene, tiene unas palabras mías, unas del editor y una reseña también. Aquí. El capítulo 1 dice: la niña pelirroja, amarrada a la camilla, permanecía dormida bajo los efectos del somnífero. Los hombres bajaron de la ambulancia y miraron a ambos lados de la carretera. Abrieron las puertas traseras y sacaron al primero de los 2 cadáveres metido en una bolsa negra de plástico y lo lanzaron al agua. Pesaba en exceso por los bloques que lo acompañaban. Sacaron al segundo en iguales condiciones, aunque un poco más liviano, y también lo arrojaron. Otearon desde el puente. El más alto levantó el pulgar izquierdo en señal de aprobación, mientras el otro asentía con la cabeza. Retornaron a sus lugares y se pusieron en marcha a toda velocidad. El chofer se liberó de los guantes con un movimiento ágil y los puso debajo del asiento. Retomó el cigarrillo que había dejado en el cenicero. En la primera curva, después del salto, una caja se cayó de la banca y al abrir, media docena de botellas con piedras de cristal en colores rodaron por el suelo de la ambulancia. Con el ceño fruncido, con sumo cuidado y volvió a poner la preciada colección en el maletín de primeros auxilios. Menos mal que están protegidos. Menos mal que están protegidos, miró la niña. Si despertaba antes de lo previsto, habría que inyectarla otra vez con uno de los blancos para que durmiera unas cuantas horas más. Pensó en el caudal que le significaba aquella misión y palpó su cartera en el bolsillo trasero del pantalón. La comisura izquierda de los labios se le levantó y tuvo una sonrisa a medias. Cargada con un adelanto que recibió como comisión. Era una suma cuantiosa. Se quitó los guantes y encendió un cigarrillo, en tanto que miraba al chofer que conducía absorto. La ruta hacia San Juan era larga y tediosa. El conductor prendió la radio y localizó la emisora que tocaba música en inglés. Encendió otro cigarrillo, ayudándose con la calle anterior, y comenzó a marcar con los dedos sobre el volante el compás de la canción. Unos metros adelante le hizo una seña leve con la mano a un mozalbete, quien procedió a retirar el letrero de desvío que impedía el paso por la carretera que conducía al Salto Collazo. Miró por el espejo retrovisor. La oscuridad era absoluta. Lo más difícil era asegurarse de que el área estuviera despejada. Por eso trabajaban de noche. En aquel paraje, el ruido imponente de la cascada fue la escolta de los muertos hasta su última morada, en el pozo profundo que alimentaban las aguas al otro lado del puente, donde permanecerían, a menos que Big Brother dispusiera otra cosa. O sea, ahí en el primer capítulo, pues ya vemos de lo que se trata la novela. Es el secuestro de una niña por orden de alguien, ¿verdad? Y por órdenes, por instrucciones del Big Brother, que es quien maneja los hilos de la trama. En toda la novela, esos 2 bandidos están escondiendo a la niña en distintos sitios según reciben instrucciones. Hasta el final, que no se los voy a contar, ¿verdad? Para no dañarles la historia. Y en el camino pasan por el Hotel Dupont Plaza, que te comenté que hubo ese fuego que está en la novela, también el fuego del Dupont Plaza. Por ahí también pasan cosas relacionadas con la trata de menores en ese año terrible, en 1986. Sandra, y para aquellas personas que quieran adquirir tu libro, que no vivan en Puerto Rico, ¿hay alguna forma de comprarlo? Está en Amazon, en la versión impresa y en Kindle también. Súper.
Muchas gracias, Sandra, entonces, por esta conversación y no sé si tú puedas recomendar algún libro adicional para aquellas personas que quieran empezar a leer, algún consejo para aquellas personas que quieran escribir, que te están viendo en este momento. Mira, para las personas que quieren escribir, Mm, primero se debe leer mucho. mm, Un lector se va alimentando de cada lectura. Y si quiere escribir, dicen que los escritores somos la suma de las lecturas que hemos hecho, mm, porque se aprende, se adquiere vocabulario, con los libros viajamos, conocemos otras realidades, porque los escritores tenemos ese gran privilegio de crear realidades alternas. Entonces, uno se va alimentando de todo eso para poder escribir. Eh, la maestría que yo hice ya no existe, la cerraron, ahora hay otras, también dirigidas a escritura creativa. Los estudios son buenos, hay cursos sueltos, cursos que se pueden hacer con el tema que a uno le interese, ya sea de poesía, de cuento. Nunca está de más, o sea, es importante uno prepararse, tener respeto por el idioma, porque si mm. vamos a escribir bien, ¿verdad? Cada cual en su idioma. Y pues libros para recomendar, pues ahí cada cual tiene que ver cuál es su gusto. Hay personas que dicen, pues, que los que dicen que no les gusta leer es porque no han encontrado el libro que les impresione, pues según el gusto, ¿verdad? Entonces, pues si a mí me gusta la comedia, pues voy a dirigirme a buscar unos libros que son buenísimos. Hay autores que escriben con un sentido del humor tremendo y se les da muy bien. Pues si me gusta el suspenso, busco algo de suspenso, novelas policíacas, novelas de misterio. Y así, hay para todos los gustos. En la literatura hay para satisfacer a todos los gustos. Entonces, pues, que cada persona, el que quiera ir incursionando en la lectura, sea solamente porque se quiere entretener o porque pues, se quiere preparar para ir escribiendo, pues busque qué es lo que le llama la atención, qué le llena a usted, qué le entusiasma. Busque ese tema, busque ese tema. Hoy día se consigue todo en internet. Uno pone ahí una oración o una frase y te sale ahí de todo. O entra a una librería y va a encontrar, de seguro que va a encontrar algo que le llame la atención y que no va a tener que leerlo con desagrado ni obligadamente, como cuando uno estudia muchas veces tienes que leer pues, por obligación y no siempre te gusta lo que lees, pero va a encontrar, busque que va a encontrar algo que lo llene y que lo haga disfrutar la lectura. Muchísimas gracias, Sandra Santana, por esta entrevista, por tus textos publicados en Escritos Wave. Muchas gracias por tu tiempo y también gracias a PEN Puerto Rico por esta oportunidad. Gracias a ti, Yalik, y te felicito por el espacio Cultural Waves, que también le estás dando la oportunidad a otros escritores. Es maravilloso, tenemos que seguir en esta alianza, tenemos que seguir, porque unidos es que vamos a seguir haciendo que la literatura siga floreciendo en todos los países y atrayendo lectores y a seguir, como yo digo, haciendo patria desde la literatura. Así que muchas gracias, Yalik. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos y a todas que están viendo esta entrevista. Se puede suscribir al canal, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, así que no se pierdan nada aquí en una nueva entrevista la próxima semana. Muchas gracias, que estén todos muy bien.